Hay robots del tamaño de una abeja. Otros pueden saltar en el agua y algunos funcionan con diminutos motores de combustión del tamaño de un centavo. Un día podrían funcionar en enjambres, podrían salvar tu vida o incluso espiarte. Tuvimos acceso al mejor laboratorio de microbótica del mundo. ¡Dio vuelta! Para aprender cómo funcionan estos robots y para qué son. Este es un submarino amarillo diminuto. Bajo el agua se puede mover agitando sus alas miniatura 9 veces por segundo. Pero se pueden usar las mismas alas cuando el submarino está fuera del agua. Solo que ahora tiene que agitarlas 250 veces por segundo para volar. Este robot puede hacer ambas cosas, puede volar y nadar. Pero como pesa solo 175 miligramos, la masa de 2 Cheerios, la tensión superficial es un problema. Es una de las consecuencias de la física en escalas más pequeñas. La tensión superficial es como un muro que bloquea el proceso de transición. Esto sucede porque las moléculas de agua son ligeramente polares. Los grupos de estas moléculas avanzan en todas direcciones, pero en la superficie no hay agua encima, por lo que van solo hacia los lados y hacia abajo. Este desequilibrio crea fuerzas de cohesión fuertes que comprimen la superficie formando una capa apretada que la hacen difícil de romper. Ese es el mismo efecto que le permite al zancudo de agua caminar en las superficies de estanques y lagos. Este otro robot pesa solo 68 miligramos y mediante un mecanismo de resortes que imita las patas de una pulga, puede saltar sin romper la superficie del agua, tal y como un zancudo. Es como si debajo hubiera un piso firme. Eso es genial si quieres quedarte encima del agua, pero esta barrera también puede ser un problema si lo que quieres es sumergirte. Para escapar de esta trampa, el submarino separa el agua en hidrógeno y oxígeno, y luego almacena estos gases en una cámara de flotabilidad. Esto lo hace porque las alas son súper frágiles. Si empezaran a agitarse mientras el robot aún está atrapado bajo el agua, se romperían de inmediato. La flotabilidad del gas ayuda a sacar del agua las partes frágiles del robot. Pero el robot aún está atrapado en esa capa de tensión superficial, por lo que una chispa dentro de la cámara enciende el gas y la explosión rompe la tensión superficial y lanza al robot 30 centímetros hacia arriba. Y una vez libre, este robot puede volar. Este robot encontró una forma distinta de romper la tensión superficial. Utiliza estas grandes almohadillas de cobre repelentes al agua en sus pies para caminar sobre el agua. Pero cuando necesita sumergirse, aplica 600 voltios en las almohadillas, lo que crea una carga positiva que atrae las moléculas de agua hacia él y rompe la barrera hidrofóbica. Y eso le permite sumergirse cuando quiere. Y una vez sumergido, puede caminar bajo el agua. Estos dos robots fueron hechos por el Dr. Kevin Chen en el MIT. Estamos en la sala de vuelo y aquí es donde hacemos todos los experimentos de vuelo. Como puedes ver, hay cámaras de captura de movimiento. Este laboratorio es uno de los únicos lugares del mundo donde robots tan pequeños intentan volar. Entonces, como este robot es tan pequeño, tiene una inercia muy baja, ¿verdad? Lo que dices es que podría girar más rápido que cualquier otro dron en el mundo. Más de 7000 grados por segundo. ¿Por qué no aprietas tú el botón? ¿Me dejas apretar el botón? ¿Sí? Sí, me encantaría. ¿Listo? Sí. Ok, 3, 2, 1. Oh. Ya sabemos de quién fue la culpa. Hacer que estos robots vuelen es difícil, o sea, son del tamaño de una abeja, por lo que el mecanismo interno tiene que ser aún más pequeño, como las partes de un reloj. Sí. ¿Lo tienes? Los componentes deben ser precisos en 5 micras. Eso es la 10ª parte del ancho de un cabello humano. En verano había unas moscas muy grandes volando en el laboratorio y yo estaba diciendo, están presumiendo. Toma 2. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Dio vuelta! Ahí lo tienen. ¡Sí! Estos robots vuelan, pero no como aves, es decir, no planean, sino que tienen que usar mucha más energía para agitar sus alas cientos de veces por segundo. ¿Pero por qué hacen eso? Bueno, todo se reduce al fenómeno a esta escala.
Los objetos más grandes normalmente tienen menos área superficial con relación a su volumen, y eso es importante. Digamos que este cubo es un robot volador. Supongamos que cada lado tiene 10 centímetros. Entonces su volumen va a ser de 10 por 10 por 10 o 1000 centímetros cúbicos. Y va a tener un área de 10 por 10 por 6 lados, 600 centímetros cuadrados. Por lo que la relación área superficial a volumen sería de 0.6 a 1. Pero ahora imaginemos un robot volador mucho más pequeño, de solo 1 centímetro cúbico de volumen. Bueno, su área superficial va a ser 1 por 1 por 6, esto es 6 centímetros cuadrados. Así que eso va a ser 10 veces la relación área superficial a volumen. Va a tener una relación de área superficial a volumen de 6 a 1. Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque la resistencia depende del área superficial. Si tiene más área superficial que volumen, va a tener más resistencia. Y también, a esa pequeña escala, será más ligero en relación con esa resistencia. No va a tener tanta inercia, por lo que el aire lo va a empujar más. No va a poder planear como un ave. Y es por eso que abejas y otros insectos agitan tanto sus alas. Lo que hacen es generar remolinos de aire sobre la parte superior del ala, y esos vórtices crean áreas de baja presión. Al combinarse con la presión alta debajo del ala se genera la sustentación. Y así se empujan hacia arriba, a esa zona de baja presión, al batir sus alas constantemente. Este robot está inspirado en las semillas de un arce. Su singular forma crea los mismos vórtices sobre el borde delantero de la semilla. Y mientras cae, gira y genera una sustentación sorprendentemente alta. Estas semillas solo están cayendo. Pero si agregas hélices eléctricas miniatura a los extremos de cada ala del robot, puedes generar suficiente sustentación para volar. Pero la escala de este robot no es precisamente la de un insecto. De hecho, pesa unas 50 veces más que las abejas robot del laboratorio de Kevin. Para impulsar algo tan pequeño, no se pueden usar simplemente motores eléctricos, pues los imanes y bobinas no se pueden reducir eficazmente a un tamaño tan pequeño. Para propulsar las primeras RoboBees, tenían alas accionadas por cristales especiales llamados cristales piezoeléctricos. Al aplicarle un voltaje al cristal, se contraían ligeramente, pero solo alrededor del 0.1%, una desviación insuficiente para hacer que el robot volara. Así que los roboticistas diseñaron un chasis que amplifica mecánicamente 30 veces el movimiento. Al encender y apagar el voltaje 120 veces por segundo, RoboBee bate sus alas y vuela. Pero los cristales piezoeléctricos tienen una desventaja, y es que son frágiles. Hasta el menor impacto en las alas estrella los cristales y las abejas robot dejan de funcionar. Así que en el MIT están construyendo estas roboabejas de otra forma. Están tan seguros de que va a sobrevivir una caída que me van a dejar soltarla desde un edificio. Así que voy a hacerlo, ahí voy. Ok, quiero ver eso, vamos. Se ve bastante bien. Es impresionante. ¿Cómo sobrevivió esta cosa? No tengo idea. Bueno, estos robots tienen un ingrediente secreto. Ponlo en la báscula, tárala. En lugar de usar piezas para accionar las alas, estas abejas usan polímeros suaves. Funcionan eficazmente como pequeños músculos. Ponlo aquí. Toman un polímero y cubren cada lado con nanotubos de carbono que crean 2 placas conductoras eficaces. Si se aplican cargas opuestas a estas placas, estas se atraen y expanden el polímero. Pero si se aplican cargas iguales en ambas placas, se repelen y el polímero se encoge. Y si enrollamos capas como esta en forma de tubo, podemos amplificar la fuerza que generan. Se expande hasta un 25% de su longitud. Al aplicar el voltaje cientos de veces por segundo, estos músculos accionan las alas de la RoboBee. Cuando lo reduces a una escala menor, la frecuencia del batido aumenta. Estamos en el rango de los 400 Hz. Que está a la mitad entre una abeja y un mosquito. Sí. Este músculo flexible puede soportar golpes y rasguños y seguir funcionando. Si se perfora con una aguja, los nanotubos de carbono se meten y entonces las placas se tocan provocando un cortocircuito que inutiliza el músculo.
pero los científicos han encontrado una forma de evitarlo. Cuando se aplica una corriente alta, los nanotubos de carbono que están en contacto se queman y así el músculo se repara solo. Kevin y su equipo incluso inventaron un proceso para realizar cirugía láser en el robot. Creas un defecto más pequeño alrededor de un defecto muy grande, y luego al aislar el defecto menor lo estás utilizando para aislar el defecto grande. Eso es lo que llamamos el proceso de limpieza aislada por láser. Un robot fue puesto a prueba hasta el límite. Atravesaron su músculo artificial por agujas de cactus y lo alcanzaron con un rayo láser, y aún así pudo volar. Pero estos músculos consumen mucha energía y los robots a esta escala, que tienen que ser tan ligeros, no tienen espacio para baterías extra. Por suerte, hay otra forma de conseguirlo. Este es un robot volador saltarín. Sí. Esta RoboBee conserva su energía saltando. Esta tecnología se usó en otro dron en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. Normalmente este dron solo puede volar de forma continua durante 6.3 minutos, pero con el accesorio de salto puede mantenerse en movimiento durante 50 minutos, casi 10 veces más. Los científicos creen que esto podría ser aún más eficaz en entornos de baja gravedad y escasa resistencia al aire como Marte, por lo que sería perfecto para una versión 2.0 de Ingenuity. Pero los microrobots ya se utilizan hoy en día. Todos los días, los aviones completan cientos de miles de vuelos, y la mayoría de ellos tiene varios motores de turbina. Una grieta en una turbina puede ser catastrófica, por eso los fabricantes las revisan cada 3.000 ciclos de vuelos o 180 días. Pero las revisiones cuestan decenas de miles de dólares y pueden tardar todo un día. Ahí es donde entra Hammer, este robot inspirado en las cucarachas que vimos antes. Es increíblemente rápido, puede correr 10.5 la longitud de su cuerpo por segundo. Relativamente, es más rápido que un caballo. Y es versátil. Las almohadillas especiales de sus pies pueden aplicar un voltaje a superficies metálicas polarizadas, creando una carga opuesta bajo sus pies. Y así puede adherirse a superficies metálicas, parecido a cuando un globo se pega a una pared después de frotarlo en el pelo. Rolls-Royce y Harvard están trabajando para poner hammers en el interior de los motores para inspeccionar las grietas de las turbinas, incluso boca abajo, y como su masa es tan pequeña, las fuerzas de adherencia son mucho mayores en relación con su peso. Hammer puede entrar a espacios estrechos, y eso puede ser muy útil. Una de las primeras veces que se desplegaron robots en una situación de emergencia fue durante la búsqueda de supervivientes en la zona cero del 11 de septiembre. Por desgracia, no resultaron ser muy útiles. Eran grandes y caros y se atoraban. 3 tipos distintos inspeccionaron 8 secciones de escombros, pero ninguno encontró supervivientes. Un robot de rescate ideal debería poder navegar por espacios reducidos, resistir daños y escombros, operar en entornos enterrados y ser lo bastante económico como para ser sustituido si se destruye. En realidad, el costo de material para fabricar el robot es bastante bajo. La mano de obra humana es cara. En cuanto al material, un par de dólares por robot no era demasiado, sí. La idea es desplegar enjambres de microrobots del tamaño de insectos para buscar supervivientes en zonas de desastre. Pero comprendo que cuando digo enjambre puede ser preocupante, es decir, los enjambres de robots asesinos miniaturas están sacados de la ciencia ficción distópica. Piensa en el cazador buscador de Duna o las abejas robot asesinas de Black Mirror. Seguro conoces la serie Black Mirror y ese famoso episodio en el que las abejas... Sí. Cuando salió, toda la gente que conocía en mi vida me envió un mensaje como de... Amigo, ¿viste esto? Pero esta idea no es tan descabellada. A principios de los años 2000, las abejas estaban desapareciendo. Colapso de las colonias de abejas. El Congreso celebra audiencias, incluso el vicepresidente ha sido informado. De hecho, el proyecto de RoboBee comenzó con la meta de reemplazar a las abejas. Afortunadamente, la idea no duró tanto. Las abejas hacen un mucho mejor trabajo en cuanto a polinización que esos robots, y mucho más barato. Para polinizar de manera eficiente, necesitas una colonia enorme de abejas. Además, desde una perspectiva de protección ambiental, creo que no tiene sentido reemplazar las abejas con abejas robots. Desde un punto de vista de rentabilidad y también desde la perspectiva de si tienes tanto dinero, ¿por qué hacer estas abejas en lugar de proteger a las reales? Ok, no van a reemplazar a las abejas, pero aún me es fácil imaginar un mundo en donde los mismos robots que supuestamente ayudan en un desastre se usan en secreto para espiarme.
O sea, es un bicho que literalmente parece bicho. Es aterrador. ¿Tienes alguna preocupación de cómo puedan usarse, es decir, éticamente? Realmente nos centramos en la ciencia fundamental y en resolver problemas técnicos divertidos. Y, como sociedad en general, todos deberíamos pensar colectivamente en cómo evitar que esas nuevas tecnologías hagan daño. Pero nos estamos adelantando un poco. La mayoría de los robots que hemos visto no son capaces de espiarnos. De hecho, no son totalmente autónomos. Con esas cámaras tenemos detección externa. Tenemos fuente de alimentación externa de aquí y computación externa. Lo que ves aquí hoy, todo es externo. Esperamos que dentro de 5 años podamos combinar la autonomía de detección y la autonomía de alimentación. Ese es el objetivo a largo plazo. La RoboBee de Harvard ha conseguido realizar breves vuelos autónomos desconectada. Así que no estamos tan lejos de que los insectos robot operen libremente a nuestro alrededor. Sin embargo, la distancia a la que pueden llegar solos con baterías está limitada. Las baterías necesitan revestimiento para evitar daños, cortocircuitos y escurrimientos, y el tema es que a medida que las baterías se reducen, el blindaje debe permanecer del mismo espesor. Eso significa que entre más pequeñas las baterías, son cada vez más ineficientes. Y eso sin tener en cuenta que la relación energía-peso de las baterías es esencialmente inferior a la de los combustibles químicos. A la escala de los insectos, cada miligramo cuenta. Dijimos que íbamos a ignorar todo eso y a utilizar un código de trucos de videojuegos. Y alimentamos nuestro robot con las explosiones más pequeñas posibles. Le pusimos 2 motores de combustión interna diminutos. Y funcionó. Y suena como un motor de combustión. Creo que esa es mi parte favorita. El motor de Cameron, del tamaño de 1 centavo, funciona con un flujo constante de metano y oxígeno, que se introduce en una cámara donde se enciende con una chispa y entra en combustión liberando una explosión de energía. Los gases calientes se expanden rápidamente empujando una membrana de polímero flexible que actúa como un pistón. La membrana funciona como el pistón. En lugar de tener algún tipo de sistema elaborado que le traiga de vuelta hacia abajo, ya que de forma natural es elástica, es como si tuviera su propia fuerza de restauración. Esa fue nuestra pequeña e ingeniosa innovación. Cuando la membrana vuelve a contraerse, expulsa los gases de escape permitiendo que el ciclo se repita. A pesar del flujo continuo de metano y oxígeno, el conducto de combustible nunca se incendia. Y es que a medida que las explosiones se hacen más pequeñas, su volumen se reduce mucho más rápidamente que su superficie. Esto hace que pierdan calor más rápidamente hacia su entorno. En el robot de Cameron, solo se quema una pequeña cantidad de gas a la vez, por lo que el calor escapa rápidamente por el conducto, enfriando el gas e impidiendo que la llama regrese por el conducto. Con solo 2 de estas cámaras de combustión en un pequeño robot, una para las patas delanteras y otra para las traseras, Cameron puede controlar su rumbo. Si lo deseas, puedes accionar solo uno de los 2 lados, porque los 2 son operativos. Así que si hay chispa en ambos lados, se moverá hacia adelante. Pero si hay chispa solo en uno, va a girar. Y este robot es súper potente para su tamaño. Pesa 1.6 gramos, que es más o menos lo que pesa un osito de goma. Puede saltar hasta 60 centímetros más o menos. Puede cargar a 22 veces su peso, que es más o menos lo que pueden hacer las cucarachas o muchos escarabajos. Podremos ponerle un tanque de combustible, ya sabes, a sensores microelectrónicos, una batería de cámara, y aún quedará peso para continuar y esta cosa seguirá avanzando. En un futuro, es la meta. Los científicos han creado robots que pueden hacer lo mismo que algunos insectos, y hay aplicaciones claras para ellos. Pero para estos roboticistas, estos autodenominados inadaptados, no se trata de eso. Si fuera por las aplicaciones, deberíamos crear una startup e intentaríamos pensar en qué hacer para ganar dinero. Creemos que hay buenas aplicaciones como revisión y búsqueda y rescate, pero yo te diría como investigador que lo que nos motiva es la curiosidad. Es una respuesta muy honesta.